Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos más para ver que entren otros chicos más. Vamos a esperar un par de minutitos más y comenzamos la clase. ¿Sí? Comenzamos bueno, la clase. profe, buenas tardes. Estuve hablando con la señorita esta que nos hace el soporte y me comentó que ella graba las clases porque había hay algunos, me comentó la chiquita esta, el auxiliar que tenemos, la chica, la auxiliar de alumno que tenemos, que había algunos chicos que no llegaban a la clase y que necesitaban, si es que se grababa, estas clases se graban. Entonces ella me ha dicho que ahora me va a pasar el link. Hay un grupo de WhatsApp que tengo con varios alumnos, donde me pregunten cómo se accede, ustedes averigüen, y sí, por ahí si alguno me pide especialmente que lo incorpore, no hay problema, yo lo incorporo. Pero no sé cómo se accede, porque creo que ellos tienen un link por ahí para que ustedes entren directamente. Entonces yo ahí en ese grupo de WhatsApp lo voy a poner, ¿sí? Al link de estas clases. Ahora vamos a ver el trabajo práctico número 2. Lo que me gustaría es que, bueno, si que ya vieron el 1, si que tienen alguna duda, que me pregunten. Sería bueno que me pregunten antes de comenzar el 2. Pero bueno, si es que no se animan, o bueno, no quieren, no tienen dudas por el momento y después les surgen, no hay problema. Ahora vamos a ver el trabajo práctico. Perdón, el 1 sería bueno, pero bueno, si no se puede, vamos a ver el 2. ¿Sí? Bueno, yo estoy buscando para subirle, para compartir la pantalla.
Recording in Bueno, progress. bueno, chicos, entonces ahora, como les decía, vamos a ver el trabajo práctico número 2. De lo que estos trabajos, el 1 y el 2 son muy importantes porque de alguna forma a ustedes les va a cerrar. Con esto la idea es que se les cierren los conceptos de lo que es sector público, sector privado, administración pública, hacienda pública, y no entren en esta cuestión, estas confusiones que se les generan tanto. Bueno, que a mí también me pasó cuando yo comencé a estudiar. Por eso lo que justamente hemos pensado en estos trabajos prácticos. Así que les pido, chicos, que por favor, yo sé que son aburridos, que son tediosos, de todo, pero bueno, de acá depende de arrancar bien, depende todo de cómo vamos a seguir nosotros con el resto de los trabajos prácticos, ¿sí? Si los vamos a entender o no. Bueno, en este trabajo práctico nosotros tenemos diferentes actividades. Una, la parte de la teoría, que tenemos un cuestionario teórico. Después vamos a tener la actividad 1, que nos va a clasificar en sector público, sector privado, sector público nacional, sector público provincial, sector privado. Y después vamos a tener lo que es también los diferentes tipos de hacienda. La actividad número 2, que es fomente y comparte los subsistemas de la administración financiera pública. La 3, que habla de las relaciones administrativo-financieras entre organismos del sector público provincial. Y la actividad 4, la competencia del órgano rector y de los SAF. ¿Sí? Bueno, el cuestionario dice: características que distinguen las haciendas públicas de las haciendas privadas. Esto nosotros lo vamos a ver en el documento de cátedra número 2 de la contadora Trejo, que está en la página 15. ¿Sí? La contadora Trejo, yo ya creo, no sé si les explico a ustedes, bueno, por ahí me hago lío, no sé si por ahí les comento cosas a ustedes o a los chicos de Cartaga. La contadora Trejo fue una profesora que teníamos antes que sea el contador Moreno, el jefe de cátedra era ella, y ella escribió, tiene un libro escrito, pero primero que ello, escribió diferentes documentos de cátedra. Y acá nosotros rescatamos esos documentos de cátedra y los subimos a la plataforma, ¿sí? Entonces es importante que lo lean, porque esto les va a terminar de aclarar todas las ideas, por ahí algún tipo de confusión que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, si la hacienda pública es erogativo productiva, también está allí en el documento de cátedra en la página 16, que está en la plataforma. También está en el libro, chicos, que está en la biblioteca de la facultad. ¿Y cuál es la organización de un SAF? Ya la tienen ustedes en el trabajo práctico número 1, no obstante lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿y qué funciones cumple el SAF? Lo mismo, lo vamos a ver ahora. Eso también está en la ley, ya les voy a decir en el decreto reglamentario de la ley, en el artículo 6. Pero bueno, de todos modos lo vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a entrar acá de lleno. ¿Cuál es la organización de un servicio administrativo financiero? El artículo sexto de la ley 2456, del decreto reglamentario, perdón, de la ley. Estoy encontrando la ley. La busco. El artículo 6 del decreto reglamentario de la ley, que les pedí por favor que la impriman a la ley, porque esta ley la tienen que tener ustedes. Ustedes mientras estudian, mientras van, la tienen que tener siempre y estarla consultando en forma permanente, ¿no? El decreto dice las funciones de órganos responsables de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera del sector público nacional serán ejercidos conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de Economía y Producción. Esto nosotros nos estamos refiriendo
a lo que es a lo que es, ya saben que la ley 2456 a nosotros nos está hablando del sector público nacional, ¿sí? Y además dice, acá abajo, bueno, cuáles son las funciones de cada uno de los SAF. Bueno, nos está diciendo que los SAF van a integrarse y van a conformarse lo que está dentro, operarán, dicen, cada jurisdicción o entidad, los sistemas se organizarán y operarán dentro de un SAF integrado a la estructura organizativa. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura, y acá, al estar integrado a la estructura organizativa, quiere decir que dentro del Ministerio de Infraestructura nosotros vamos a tener un SAF. Lo mismo nos pasa, veamos acá, con la Sindicatura General de la provincia. Tenemos un síndico general, y acá, en esta parte de abajo, dependiendo de la gerencia general, vamos a tener un servicio administrativo financiero. O sea, en cada jurisdicción o entidad, cada jurisdicción se organizarán y operarán dentro de un SAF que estará integrado a la estructura organizativa. Entonces, estos SAF están dentro de lo que es la organización de cada una de las entidades y jurisdicciones, ¿sí? Tienen una doble dependencia. Una dependencia jerárquica con la autoridad superior del organismo. Acá hablamos del síndico general, acá hablamos del ministro, pero una dependencia normativa que va por otro lado, que va a ir hacia los diferentes órganos rectores que son los que dictan las normas. O sea, ellos, si bien tienen que obedecer a la autoridad superior, están dentro de la estructura organizativa, están dentro de los... Y bueno, tendrán que cumplir cierto tipo de horarios, tendrán que definirse por ciertas reglas que están dentro de la estructura. Ellos, acá, por ejemplo, en el caso de la sindicatura, estas personas del SAF dependen de la gerencia general, y a su vez la gerencia general depende del síndico general, ¿sí? Entonces ellos le van a informar hacia la gerencia, le van a informar todo hacia la gerencia, y la gerencia le informará al síndico, pero estas cuestiones más bien de índole interna que hay. Ahora bien, estos SAS van a cumplir sus misiones y funciones de acuerdo a lo que los diferentes órganos rectores les vayan a dar las normativas que los diferentes órganos rectores le den. Y así la contaduría dictará normas de contabilidad, la tesorería dictará normas de tesorería, y ellos serán los que le van dictando cómo deben proceder. Presupuesto les dirá cómo deben elaborar el presupuesto, ¿sí? Para la formulación, para la ejecución, todo eso. No sé, espero que me estén entendiendo. O sea que hay una doble dependencia jerárquica por un lado, pero más bien, bueno, el caso del síndico sí, el síndico puede entender porque en general es un contador. Bueno, no es que en general, siempre es un contador. No, hasta ahora no se dio nunca que no sea un contador. Entonces, él le puede darle normativa. Pero en el caso, por ejemplo, que el Ministerio de Infraestructura, por lo general es un ingeniero. Entonces, el ingeniero, ¿qué puede entender para normar, para decirle cómo va a elaborar una cuenta general, cómo se va a elaborar el presupuesto? No. Y para eso existen órganos específicos, que son los órganos rectores que analizan, que estudian, que bajan las políticas públicas, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver cuando veamos el tema del presupuesto, ¿sí? Bueno, dice, en cada SAF los sistemas se organizarán y operarán dentro de un SAF integrado dentro de la estructura organizativa. Esto es lo que teníamos. ¿Cómo generalmente se piensa o se... No es que se piensa, sino generalmente lo que debe tener un SAF. Lo que debe tener un SAF. Específicamente debe tener un administrador general que está acá, una unidad de tesorería, una unidad operativa de tesorería, una unidad operativa de contabilidad, una unidad operativa de presupuesto y una unidad operativa de contratación, ¿sí? Bueno, acá tenemos la coordinación administrativa, el servicio administrativo financiero, la planificación normativa. Disculpen, el administrador general es el que está acá. El servicio administrativo financiero, el coordinador está acá.
Y en esto, que estamos siguiendo lo que mostrando como sería en la sindicatura, tenemos todas estas áreas acá. En la sindicatura es más bien una cuestión pequeña, la sindicatura no hace tantas compras como las que puede haber en el Ministerio de Salud Pública, o como las que puede haber en el Ministerio de Educación, o en el mismo servicio penitenciario. Entonces el SAP se resume, y es bastante más pequeño. Y es bastante más pequeño, entonces todo puede estar junto en un solo raviol de esto, como nosotros lo llamamos. Acá, el Servicio Administrativo Financiero de la Gobernación. Los sistemas se organizarán y operarán. Entonces nosotros vamos a tener aquí lo que es el sistema de contabilidad, lo que es el sistema de contabilidad, y contabilidad va a tener a su cargo, este es el administrador general, dentro de un SAP integrado a la estructura. Vamos a tener contabilidad, presupuesto, tesorería, contratación, ¿sí? Y acá en contabilidad vamos a tener alguien que puede ser la misma persona, puede ser una división, puede ser una jefatura de departamento, de acuerdo a la envergadura de ese SAP, ¿no? Pero tienen que cumplir esta función. Tiene que hacer órdenes de pago, tiene que tener la parte de rendiciones y tiene que tener registro y archivo. La parte de presupuesto va a tener que el control de los créditos y la ejecución presupuestaria, y el registro y el archivo. Ya les explico el tema de archivo. El control de pagos y la tesorería, que va a tener, vamos a tener el control de pagos y retenciones, conciliaciones de cuentas bancarias, y registro y archivo. Y después vamos a ir a la parte de patrimonio, que en este caso depende directamente del administrador general, pero no tiene esta categoría, ¿sí? No tiene esta categoría acá arriba, ¿sí? Va a ser patrimonio, apoyo y apoyo administrativo. Y contrataciones, vamos a tener contrataciones directas y concursos de precios. ¿Por qué vamos a hablar de contrataciones directas y concursos de precios? Porque más adelante, cuando veamos lo que es el sistema de contrataciones, y que ya, como ustedes ya son recursantes, ya tienen que saberlo, en ese sistema de contrataciones nosotros tenemos una secretaría de procedimientos de contratación. Esa Secretaría de Procedimientos de Contrataciones se encarga de todo lo que son las licitaciones, ¿sí? Es una secretaría, a nivel de secretaría está, y de todas las licitaciones de la administración pública se va a ocupar ella. Entonces ellos van a llegar hasta el momento de bueno, eso lo vamos a ver, de la preadjudicación, porque la adjudicación definitiva la tiene que ser el jefe del organismo, ¿sí? Bueno, esto es lo que les quería explicar, que acá en todas nosotros tenemos registro y archivo. ¿Por qué? Porque antes, cuando se hacía, por ejemplo, se iniciaba una contratación, por decirles a ustedes, o bueno, hacía una imputación presupuestaria, esa imputación presupuestaria de alguien que venía a cobrar algo en un SAF, viajaba posteriormente con toda la documentación, viajaba hacia la Contaduría y hacia la Tesorería General. En este momento ya hay una centralización normativa, que ustedes ya lo tienen que haber visto en las clases teóricas con el doctor Moreno, que este sistema opera como un macrosistema y dentro de ello un subsistema con una centralización normativa y una descentralización operativa. Esa descentralización operativa procede y opera dentro de estos SAF, ¿sí? Opera dentro de estos SAF, y en estos SAF nosotros vamos a tener que guardar toda la documentación, porque ahora todo lo que es la información va a correr a través, por vía electrónica, ¿sí? Y cuando alguien quiera efectuar algún control, específicamente, ya se va a dirigir hacia el organismo, hacia el organismo que inició el proceso, ¿sí? Donde ya cuando veamos el sistema de contabilidad van a ver que uno de los requisitos fundamentales es que se haga el registro una sola vez, el registro de las operaciones sea una sola vez, y lo más cerca posible de donde ocurra el hecho económico, ¿sí? Entonces estamos acá, estamos dentro del SAF, del Servicio Administrativo Financiero de la Gobernación, entonces dentro de lo más cerca que ocurre el hecho económico, ¿sí? Va a ser acá. Entonces toda la documentación se va a guardar ahí. ¿Mm?
Bueno, bueno, dice qué funciones cumple un SAC. Nosotros era lo que estaba diciendo. Nosotros lo tenemos todo esto en el artículo 6 de la ley, perdón, en el decreto reglamentario de la ley, en el artículo 6 del decreto reglamentario. Dice, en la organización del sistema funciones, nosotros vamos a tener, por un lado, todo esto está en el artículo 6, ¿no? El decreto reglamentario. Los órganos rectores. ¿Qué van a hacer los órganos rectores? Los órganos rectores van a dictar normas y políticas, ¿sí? Políticas, cómo se va a trabajar, las políticas que se van a llevar a cabo. O sea, los órganos rectores lo que hacen es captar y tomar las ideas que le van a dar las ideas del gobernador, digamos, que se van a plasmar en cada una de estas normas que luego van a bajarse a los diferentes actos, ¿sí? Para que ellos lleven a cabo las diferentes funciones de esa política que nosotros votamos, ¿sí? Bueno, supervisar su cumplimiento, o sea, no tan solo dictar las normas y las políticas, sino supervisar su cumplimiento. Y tenemos la centralización centralizar toda la información. Ellos son, si por ejemplo el gobernador tiene algún problema o el coordinador, los dos coordinadores que yo les hablaba, que son las figuras más importantes que hay, que tiene el gobernador en este momento, él necesita saber cómo están funcionando el tema de la tesorería de la provincia, ¿sí? Si es que hay plata, no hay plata, cómo está la planificación. Bueno, ¿a dónde se va a dirigir? Se va a dirigir hacia el órgano rector, hacia la Tesorería General de la provincia, que es el órgano rector. Y ellos le van a dar la información. No va a irle a pedir, a estar recopilando la información, por un lado, de ¿cómo se llama?, el Ministerio de Justicia, por otro lado, a la sindicatura, por otro lado, ¿cómo se llama?, al SAF del teleférico. No. Hay un órgano que es el que va a recopilar, centralizar toda la información. Por arriba de ellos vamos a tener un coordinador, un órgano coordinador, ¿sí? Que en el caso nuestro vamos a tener un órgano coordinador que es el secretario de Finanzas. Y dice que estos van a tener que dirigir, supervisar la implantación y mantenimiento de los sistemas, ¿sí? Ya vamos a ver que en Nación tenemos, antes decíamos que era bicéfala, ahora ya es tricéfala, ya lo vemos más adelante. Y los órganos ejecutores o operativos se van a ocupar de cumplir, estos dictan las normas y las políticas, estos ya los órganos operativos son los que van a cumplir el cumplimiento de las políticas, normas y procesos de los órganos rectores. Instrumentación de las normas de control interno, complementar políticas institucionales, apoyo en los procesos de contrataciones y adquisición de insumos, cumplimiento de políticas, normas y procedimientos de los órganos rectores. No, está lo mismo. Apoyo administrativo está. Elevar a las asesorías de las jurisdicciones y entidades la documentación. Proyectos, asignación, reasignación de recursos presupuestarios, requerida por la Contaduría General de la Nación, la Contaduría General de la Provincia, que son, más o menos cumplen las mismas funciones, para la cuenta de inversión, para la cuenta general del ejercicio, ¿sí? Elaborar rendiciones de cuentas en el ámbito de su competencia. ¿Por qué estamos hablando de elaborar rendiciones de cuentas? Muchas veces, en casi todos estos organismos que tienen una tesorería interna, se le asignan fondos. Por ejemplo, estamos hablando del SAF, del Servicio Penitenciario, o de la misma policía que veíamos el día pasado, la misma policía que tiene lo que es el Fondo Policial Único, con el cual se paga el 50% de lo que se cobra con el Fondo Policial Único, le pagan al policía que estuvo haciendo el trabajo de policía adicional, y el otro 50% queda dentro del Fondo Policial Único. Entonces ellos tienen que elaborar las rendiciones de cuenta por todos esos fondos que ellos han recaudado, y las elevan, pero no elevan toda la documentación. Lo que hacen es elevar una planilla con las rendiciones.
Entonces, si es que la misma contaduría en algún rato necesita saber en qué se han gastado los fondos, se va a ver si que los comprobantes son verdaderos y están bien hechos. ¿Qué va a hacer? Va a ir hacia la policía y va a verificar los comprobantes. La misma sindicatura, la misma auditoría que tienen todas esas atribuciones, ¿sí? Porque estamos hablando de elaborar la rendición de cuentas en el ámbito de su competencia. Entonces ellos elevan una planilla y la otra la guardan, elevan una planilla para que se le produzca el descargo del fondo, ¿no? Y la otra la guardan. Por otro lado, no el caso de la policía, pero en estos otros organismos que yo les comentaba, por ejemplo, estamos hablando del Ministerio de Salud Pública, ellos tienen para pagos menores, como ser para viáticos, como ser para viáticos, para compras pequeñas, para compras menores, ellos tienen también un fondo permanente. Para poder darle, para poder volver a habilitarles el fondo permanente, una vez que le dieron, tienen que presentar la remisión. ¿Sí? Pero como les decía, no con toda la documentación. La documentación queda en el Ministerio de Salud Pública. Y el resto se puntea, se verifica que las sumas estén bien y se les reintegra. Sin eso no va a haber reintegro. Por eso lo que nosotros estamos hablando es que elaboran las remisiones de cuentas dentro del ámbito de su competencia. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, me paran, que no tengo ningún problema en parar y en explicarles mejor, ¿sí? Bueno, la actividad número 1 y se determine cuál de las siguientes unidades organizativas y o entes pertenecen al sector público: nacional, provincial, municipal, sector privado, administración central, organismos descentralizados, organismos desconcentrados, empresas públicas, paraestatales y privadas, ¿sí? Bueno, esto que yo les explicaba. ¿No? Que les comentaba anteriormente. Bueno, primero que hagamos un repaso de la teoría y después sí, les digo enseguida. Dice, el Estado para ejercer sus funciones tiene una organización administrativa que puede ser estatal o directa, de gestión centralizada, centralización y desconcentración. ¿Se acuerdan que veíamos en la clase pasada cuando era la centralización? Y que dentro de lo que es la pirámide esa que teníamos, había una desconcentración. ¿Por qué? Porque se podían asignar cierto tipo de funciones a órganos menores, se le delegan cierto tipo de funciones a órganos menores, ¿sí? Que están dentro de la organización, sin perder la categoría de ser una hacienda centralizada. Entran a ser estos diferentes órganos como desconcentrados. Y así hablamos de rentas, de la policía de la provincia, del servicio penitenciario, ¿sí? De la sindicatura de la provincia, que pueden. ¿En qué consiste esta desconcentración? Ellos tienen potestades, por ejemplo, el caso de la sindicatura, para dictar sus propias normas de control interno, ¿sí? Control interno, normas de ética, procedimientos de trabajo, todas esas cuestiones. Y después tienen otra organización paraestatal o indirecta, a través de organizaciones privadas, que desarrollan actividades que son de interés público, ¿sí? O sea, la paraestatal o indirecta es el caso que estas organizaciones privadas que desarrollan actividades que son de interés público. Como les comentaba, de una empresa, de una hacienda paraestatal, tenemos entes y haciendas paraestatales. En el caso de las haciendas, por ejemplo, el caso de IRPASE. IRPASE es una hacienda paraestatal, porque ellos tienen sus propios fondos y por otro lado, la provincia los provee de fondos y o también los colegios privados. Los colegios privados es digamos, otro ejemplo bastante coherente de lo que es una hacienda paraestatal, ¿no? Organizaciones privadas que desarrollan actividades que son de interés público. Un colegio, imagínense,
es una actividad privada que es de mucho interés público, tanto para el Estado como para los privados. El Estado tiene que supervisar que cumplan con todas las funciones exigidas por el Ministerio de Educación. Bueno, la centralización, función administrativa directa centralizada. Cuando nosotros estamos hablando de la Hacienda Central específicamente, ¿esto qué significa? Que las facultades de decisión están reunidas en órganos superiores de la administración. No tienen ni personería jurídica ni patrimonio propio, ¿sí? Estas forman lo que es un solo ente contable. Ya lo vamos a ver cuando nosotros veamos lo que es cuando veamos el sistema de contabilidad. Vamos a ver que acá esto está formado por un solo ente contable, ¿sí? Lo que es toda la administración, la administración central es un solo ente contable. Y la Hacienda Central, así la define la contadora Trejo, es el principal núcleo erogativo de consumo que aplica recursos obtenidos principalmente de la riqueza de los particulares mediante la tributación para prestar servicios públicos para satisfacción de necesidades colectivas indiferenciadas. Hablamos de necesidades colectivas cuando nosotros no podemos indiferenciadas, o sea, que lo que a mí me está satisfaciendo la Hacienda Central no me lo hace a mí, lo hace a un núcleo de gente. Es cuando nosotros hablamos de los bienes públicos de los bienes privados, ¿sí? Bueno, esto sería como, si ustedes entramos en lo que es la economía, un bien público. Por ejemplo, que yo tenga un servicio de justicia a mi disposición, ¿sí? No va a aumentar el precio, si a mí se me instala un nuevo vecino o yo tengo 2 hijos más y van a necesitar que se les habilite un servicio de justicia, ¿sí? Entonces no se puede diferenciar. Nosotros no sabemos que a este o al de más allá se le imparte justicia. Todos estamos sujetos a eso, ¿sí? Bueno, acá son entes de la administración central y carecen de personería jurídica y patrimonio propio. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esta cuestión de la personería jurídica? Esto, ¿qué implica el tema de la personería jurídica propia? Especialmente, la personería jurídica implica en que estos entes, cuando tienen algún problema, no pueden defenderse por sí mismos, no pueden acudir a la justicia por sí mismos, sino que ellos van a ir a través de lo que sería el fiscal de Estado, que es el abogado de todo el Poder Ejecutivo, ¿sí? Es el abogado del Poder Ejecutivo. En cambio, en las descentralizadas, ellos cuando tienen algún problema con la justicia, con algún empleado, por ejemplo, el teleférico que dio, bueno, si se llega a caer algún carrito alguna vez, bueno, ellos van a ir y los van a demandar a ellos específicamente, ¿me entienden? No van, no, ellos sí tienen personalidad jurídica propia y tienen patrimonio propio. Bueno, las actividades son meramente administrativas, no son actividades que pueden ser comerciales también. Prestan servicios públicos indivisibles, indiferenciados, ejemplo, la función ejecutiva, legislativa, judicial y órganos de control. Representación externa y orden interno. Están subordinados jerárquicamente a la autoridad superior. Ejemplo, gobernador, presidente, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Corte de Justicia de la provincia, el presidente del Tribunal de Cuentas, etc. Y comprende los 3 poderes y otros órganos del Estado. En el caso del Estado Nacional, los otros órganos serían, nosotros estamos hablando específicamente del Ministerio Público, y en la provincia otros órganos estaríamos hablando de, que los llamamos como extrapoder, tanto al Ministerio Público como al Ministerio Público como a la Auditoría General de la provincia, ¿sí? Esos son los extrapoderes. Bueno, el sector público, perdón. Nosotros acá tenemos otra cuestión para poder desarrollar el trabajo práctico, ¿sí? Nosotros cuando hablamos del sector público provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que va a comprender este sector público? Este sector público va a estar la Administración Provincial o Ciudad de Buenos Aires,
la administración central y esto, poder legislativo, poder judicial, no los organismos descentralizados, ¿sí? Los organismos centralizados no. Esto es lo que sería la descentralización. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Cuando nosotros nos preguntan del ministerio, seguridad, justicia, salud pública, etcétera, las secretarías que están dentro de los ministerios, secretarías de obras públicas, secretarías de tierras y bienes del Estado, etcétera, la subsecretaría, todo esto va a ser sector público, ¿sí? Las subsecretarías y secretaría de políticas penales, las direcciones generales, por ejemplo, la Dirección General del Boletín Oficial, la dirección, las direcciones, la Dirección del Boletín Digital y Modernización del Estado, departamentos jurídicos, Secretaría Legal y Técnica, programas de registro técnico de Secretaría de Tierra y Bienes del Estado. Y otros órganos, el Ministerio Público, Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Salta, ¿sí? Chicos, el Tribunal de Cuentas lo tiene el municipio de la Ciudad de Salta, no tiene la provincia. La provincia se rige como órgano de control por la sindicatura y la auditoría. El que tiene es la provincia. Y poder legislativo, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. O sea que esto sería la administración provincial, la administración central y estos poderes, ¿sí? Y otros órganos. No podemos tomar esto de acá, ¿sí? Acá estamos viendo todo lo que es sector público provincial y la ciudad de Buenos Aires. Acá vimos, bueno, no, perdón. Ahora vamos a ver lo que es la desconcentración. Es la atribución se atribuyen partes de competencia a órganos inferiores dentro del mismo ente. Dentro del mismo ente está, dentro del Ministerio de Seguridad, va a estar la policía de la provincia, ¿sí? Dice, carece de personalidad jurídica y patrimonio propio y tienen regímenes especiales. La policía tiene un régimen especial porque imagínense, ellos están las 24 horas hacia el servicio. Si ellos pueden haber estado cumpliendo. Si el policía entra a trabajar, supongamos a las 6 de la mañana y se va a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde no le llegó el relevo. Se tiene que quedar. Se tiene que quedar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por dar un ejemplo, yo no sé bien a qué hora entra, ¿no? Hasta las 10 de la noche. Y si el de las 10 de la noche no le llega el relevo, se tiene que quedar toda la noche trabajando hasta el día siguiente, y al día siguiente le vuelve a tocar a él. Entonces él se tiene que quedar. Entonces no es lo mismo. Ellos están a disponibilidad. Entonces tienen otros regímenes especiales en cuanto a sueldo, en cuanto a la disponibilidad. Ah, pero eso no implica que la empleadora es esta. Ojo, porque ellos por estar a disponibilidad, ellos cobran un plus. ¿Sí? Bueno. Entonces dice que carecen de personalidad jurídica y tienen régimen especial. Pues ellos se jubilan antes también, ¿no? Y con 25 años de servicio y sin límite de edad se jubilan. Lo que son los suboficiales y los oficiales con 30 años de servicio. También sin límite de edad. Bueno, en el caso de la Policía Federal Argentina, la Policía de la Provincia de Salta, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección General de Rentas de la provincia, el Servicio Penitenciario de la provincia, la Dirección Nacional de Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas, Gendarmería Nacional Argentina. Estos serían algunos ejemplos de la desconcentración, ¿sí? Este es lo que nosotros veíamos, el triangulito que llamamos toda la administración central, y dentro de la administración central vamos a tener lo que es el organismo desconcentrado. La descentralización. La descentralización es lo que veíamos hace rato, cuando hablamos de los entes descentralizados, dice que es una función administrativa directa descentralizada. Es la que, ¿y esto cómo yo voy a saber si un organismo es descentralizado o es desconcentrado? Y la única forma que tengo de saberlo es mirando la ley de creación, porque así será lo que el legislador ha entendido oportuno cómo crear ese organismo nuevo que está dentro de la administración, ¿sí? Y dice que le confiere competencia regular y permanente a entidades dotadas de personalidad jurídica propia y de patrimonio propio, y convierte en divisa a la hacienda del Estado. Yo me acuerdo que antes siempre les hacemos esa pregunta a los chicos que decían, ¿la hacienda pública es divisa o es indivisa?
Y no, se quedaban ahí. No, es divisa. La hacienda pública es una hacienda divisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes órganos. Acá, en la descentralización, ahí tenemos diferentes órganos. ¿Sí? ¿Cuál es otra de las cuestiones muy importantes? Están sometidos al control de la administración central y tienen un fin público. A través de los órganos de control se puede acercarse pueden ir a estas haciendas, por ejemplo, pueden ir al IPS, se puede ir al IPB, el IPS es el Instituto Provincial de la Salud, el IPB es el Instituto Provincial de la Vivienda, y estos son los controles que se entiendan pueden figurar dentro de los controles anuales, tanto de la sindicatura como de la auditoría. ¿Sí? Bueno, la hacienda descentralizada tiene personalidad jurídica propia, es un nuevo ente separado de la administración central, tienen una asignación legal de recursos, quiere decir que presupuestariamente ellos cuentan con recursos, ¿sí? Tienen una asignación legal que se les llama. Asignación legal es por ley. ¿Y cuál es la ley que vamos a utilizar? La ley es la ley del presupuesto, ¿sí? Tienen capacidad de autoadministrarse, ellos se autoadministran, pero sin contrariar las normas que de alguna manera está dándole la hacienda central, ¿no? Son creadas por el Estado por ley y están sometidos al derecho público y al derecho privado. ¿Por qué al derecho público y al derecho privado? Porque si hay algún problema con alguna persona que le hicieron una mala praxis en el tomógrafo, los va a denunciar. Puede denunciarlo, pero esa denuncia ya la va a hacer en el ámbito del derecho privado. ¿Sí? Ahora, en su relación con el Estado provincial, todos estos entes se van ¿cómo se llama? Se van a limitar por lo que es el derecho público, el derecho administrativo. Y bueno, y su patrimonio es estatal. Bueno, esto que ellos tienen patrimonio propio, pero el patrimonio de ellos va a consolidarse con el patrimonio de la provincia. Ya cuando nosotros veamos bienes patrimoniales, la parte de bienes, así vamos a ver. O sea, si bien es cierto, ellos tienen su propio patrimonio, pero este patrimonio sale de lo que es el patrimonio del Estado. Cómo el mismo se incorpora en el inventario de los bienes del Estado, ya lo vamos a ver más adelante. O sea, el patrimonio es del Estado. Ellos se crean otorgándole un patrimonio, ¿sí? En la que les dicen, bueno, asignan legalmente estos recursos al inicio para que ellos puedan comenzar a funcionar. Bueno, los tipos de hacienda, vamos a tener haciendas de erogación o de consumo, son actividades de carácter administrativo y servicios indivisibles, ¿cierto? Pero este tipo de haciendas no son... perdón. Las haciendas de producción que producen bienes y servicios visibles, como las empresas públicas que operan bajo regímenes mixtos, es lo que les explicaba recién. Las haciendas fiduciarias estatales que tienen patrimonio separado, conformados totalmente por bienes del Estado y tienen interés público, de producción o consumo, según los fines de creación. ¿Sí? Chicos, si tienen alguna duda, por favor, párenme que no tengo ningún problema. Profe, Sí. yo tenía una duda de lo que explicó, pero después le pregunto cuando termine la filmina porque no me daba el audio y no le pude preguntar. Bueno, no, pregúntamela, no tengo problema. Con Bueno, el tema de los SAF, sí. ahí usted habló de la actividad operativa. ¿Esos son los Sí. SAF? Teníamos el órgano Y, rector, el órgano coordinador y la actividad operativa. sí, los órganos coordinadores, los órganos rectores y en pausa, chicos, esperen un segundito, discúlpenme, por ahí me juega una mala jugada el tema. Bueno, yo te voy explicando hasta que puedas decir, sí, decime. ¿Cuál es la pregunta? La actividad operativa, que son los que ellos trabajan. Normativamente, ¿cómo va a trabajar el SAF en la parte de la contaduría? Se la va a dar la Contaduría General de la provincia. Ahora, ¿cómo va? Ellos dan las normas, pero quienes hacen y elaboran las imputaciones presupuestarias
y van a luego confeccionar la parte que a ellos les corresponde de la cuenta general, va a ser el SAF. ¿Esa es la pregunta o no? Sí, esa era la pregunta, pero porque teníamos el órgano rector, el órgano coordinador y la actividad operativa que realizan los SAF, sería, ¿no? Sí, el órgano rector es el que da las normas, las pautas Pero va a a los depender SAF. claro. Sí, sí, sí. Y quien coordina, porque por ahí puede llegar a confundirse un poco, por ahí como que los límites pueden llegar a, a confundirse un poco, porque este trabajo a quién le corresponde, ¿lo hace la tesorería o lo hace presupuesto? Por ejemplo, el tema de la planificación, ¿sí? ¿Lo hace tesorería o lo hace presupuesto? Entonces, ¿quién va a delimitar todas esas cuestiones? Va a ser el órgano rector. Perdón, el órgano coordinador. Perdón, el órgano coordinador. Bien, ya lo entendí, profe, gracias. No, por nada. Bueno, acá tenemos las haciendas de producción. Bueno, lo que veíamos recién, tenemos los descentralizados, que pueden ser haciendas de consumo o haciendas de producción. Por ejemplo, cuanto son las haciendas de consumo, vamos a tener la AFIP. Les vuelvo a repetir, chicos, ¿por qué se decidió que la AFIP no integre y no sea parte de la administración central? ¿Y por qué acá, que es un organismo descentralizado, y aquí en Salta es un desconcentrado? Lo decidió el legislador. ¿Me entienden? No hay una norma que a mí me diga, porque cumple con tal y tal requisito. No, eso surge. Y después lo otro, de que tienen personería jurídica propia, de que tienen patrimonio propio, de que tienen una doble, de que van a ser ¿cómo se llama? Que están bajo la órbita del derecho público y del derecho privado, eso viene después. Pero ¿quién me decide a mí? Es el legislador. Y así tenemos, como yo les estoy mostrando, por ejemplo, el tema de la FIP, y en Salta es un desconcentrado. En Nación es un descentralizado. Por ejemplo, el tema del INREGI, de los entes reguladores de servicios públicos, que es el INREGI, que es el ente regulador de los juegos de azar. La Universidad Nacional de Salta es un organismo, es una hacienda de consumo, ¿sí? Y es un organismo descentralizado. La Dirección de Vialidad de la provincia, la Dirección Nacional de Vialidad también son descentralizados, el Instituto Provincial de la Vivienda, el Instituto Provincial de la Salud, el Ente General de Parques y Áreas Industriales, todos estos son haciendas desconcentradas de consumo. Y después tenemos, ¿por qué no nos producen a nosotros bienes y servicios? ¿Sí? Formarían parte de esos servicios que no se los puede dividir, que son indivisibles. Ahora, como haciendas de producción vamos a tener centro de tomografía computada. ¿Por qué? Porque a mí me presta un servicio. Yo necesito hacer una tomografía, me voy acá, ¿no? El complejo teleférico Salta, yo quiero pasar en el carrito, me voy. O ustedes quieren pasar en el carrito, se van. TELAM, Sociedad del Estado, pasa lo mismo. Tandanor, la Casa de la Moneda, el Centro de Convenciones de Salta, el PAN Solidario, que este es municipal, ¿no? El PAN Solidario y Sociedad del Estado, y Educar Sociedad del Estado, ¿sí? Estas son haciendas de producción. Estas producen bienes y o servicios. Esa es la diferencia entre unas y otras. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de la función, todo esto es para que podamos resolver el trabajo práctico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la función administrativa indirecta o paraestatal, son organizaciones privadas, actividades de interés público, que actúan junto al Estado sin pertenecer, cumpliendo funciones que les son propias, ¿sí? Y acá vamos a tener los tipos de entes paraestatales. Vamos a tener haciendas privadas con funciones conexas al Estado y entes paraestatales propiamente dichos. Y luego, esto estamos hablando de haciendas privadas con funciones conexas al Estado. Por ejemplo, una organización privada que tiene su propia hacienda privada, ¿sí? Actividades de interés público, tiene que ser una actividad de interés público, sin responsabilidad en la dirección, sin asociación, sin concesión, sin privilegios, sin subsidio. El Estado ha delegado el cumplimiento de ciertas funciones que le son propias. Y es lo que yo les digo siempre, que de estos tipos de entes paraestatales, el ejemplo más
el mejor ejemplo que tenemos son los consejos profesionales. El Consejo de Ciencias Económicas, el Consejo de Ingenieros, todos ellos son, porque ellos son haciendas privadas, pero que ellos, si ustedes leen la ley del ministerio, el control de la matrícula la tiene el Estado, no la tienen los privados. Pero por una ley especial le han concedido al Consejo de Ciencias Económicas, como al Consejo de Ingenieros, al COPAIPA, le han concedido que sean ellos los que controlen el tema de la habilitación de la matrícula. También a los colegios de fisioterapeuta, a todos ellos, ¿sí? Son ellos los que deciden normatizar y quién va a trabajar, qué título se necesita para ejercer estas funciones. Por ejemplo, en el caso nuestro, que para ser síndico de una quiebra, siempre y cuando sean las características de la empresa, se necesita tener un título de posgrado, y si no, con el título de grado sería suficiente, cuando son empresas más pequeñas, ¿sí? Entonces, ellos son los que van regulando la matrícula en base a las necesidades del mercado. Bueno, luego vamos a tener las haciendas conexas o paraestatales. Estos ya son haciendas, ya hablamos de plata. Entes son haciendas privadas, pero sus funciones no son privadas, revisten el carácter de pública, ¿sí? Por ejemplo, para Chabayán, dicen que tienen patrimonio propio distinto al del Estado, cuya actividad económica debe fiscalizar tiene responsabilidad en la dirección y administración, está asociado garantizando su solvencia o utilidad, y ha acordado concesiones, privilegios, subsidios para su instalación o funcionamiento. Esto está definido en la ex ley de contabilidad en el artículo 138 de la ley de la Nación, ¿no? Y los fideicomisos mixtos son haciendas fiduciarias paraestatales, ¿sí? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta de acá? Bueno, las haciendas conexas o paraestatales son en la dirección o administración que tenga responsabilidad del Estado, son asociaciones dirigidas que administran fondos, patrimonio común y exclusivo de los beneficiarios. Por ejemplo, el caso de las obras sociales, del PAME, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados, ¿sí? Esto sería el caso, por ejemplo, el caso de la obra social del PAMI. La obra social del PAMI es el Estado tiene responsabilidad. El Instituto Nacional de Obras Sociales para Jubilados y Pensionados, bueno, tiene responsabilidad porque, si bien es cierto, esta sería si nosotros la vamos a definir como una hacienda, que va a ser una hacienda conexa, es una hacienda conexa, bueno, ya sabemos que nosotros acá la estamos definiéndola a la hacienda esta como lo que sería para la doctrina, que es una hacienda conexa o paraestatal. Pero para la ley, ¿se acuerdan que les dije la vez pasada que el Instituto de Seguros Sociales para Jubilados y Pensionados se los considera como organismo descentralizado? Si nosotros vamos a definirla, la vamos a definir como una hacienda conexa o paraestatal, en la que el Estado únicamente puede controlar la parte de los fondos que le daría porque no está siendo suficientemente solvente, ¿sí? Y debe aportarle ciertos fondos. Pero en este caso es tanto la plata que se maneja que ya se la considera como que está dentro de la órbita del Estado, ¿sí? Dice haciendas privadas administradas y o controladas por el Estado, empresas en quiebra, Cianditela, bueno, estas ya son del año 67 y 70, las empresas intervenidas por el Grupo Greco, que en esa época lo que pasó es que el Estado Nacional fue con la ley esta, fue cuando aparecieron una gran cantidad de compañías financieras y de bancos, porque el Estado Nacional respondía por los plazos fijos, ¿sí? Entonces, bueno, luego que el Estado Nacional fue y pagó, se convirtieron en empresas estas Cianditela, Opalina, Holina, son empresas intervenidas por el Grupo Greco, pero bueno, ya han sido liquidadas, entidades financieras liquidadas por el BCRA en el año 80, esto es el año
67, 70, en el año 80, y ya estas como que casi no deben existir. Empresas privadas del Estado asociadas y cuyas haciendas son mixtas. Por ejemplo, sociedades de economía mixta y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, ¿sí? Concesionarias de servicios públicos u obras públicas. Ejemplo, EDESA, Gasnor, Telecom, Telefónica, a las que se le ha acordado privilegios o subsidios. Los colegios privados, iglesias, clubes, entidades de beneficencias y fundaciones, ¿sí? Bueno, son haciendas privadas con funciones conexas al Estado, es un ente paraestatal propiamente dicha, por ejemplo, los consejos profesionales, los colegios profesionales, los consejos profesionales y las universidades privadas sin subsidio, ¿sí? No es el caso de la católica, porque la católica tiene subsidio estatal, ¿no? La Universidad Católica tiene un subsidio provincial, si la subsidia. Pero acá tenemos muchas universidades, no sé cómo es el caso específico de la Universidad del siglo XXI, pero tenemos esas universidades que no sé si tienen o no tienen subsidios del Estado, quizás tengan subsidios del Estado Nacional, no conozco en profundidad, ¿sí? Pero hay muchas otras universidades que no tienen subsidio. Bueno, esa sería la próxima clase, gracias, ¿no? Acá vamos a tener la actividad número 1, ¿sí? Chicos, hasta acá lo han entendido bien el tema, y me interesa que lo entiendan, porque si no lo entienden no van a poder resolver el ejercicio. Lo podemos resolver íntegro el ejercicio nosotros, no hay problema. Pero a mí me interesa que ustedes sepan y puedan ubicar, porque acá el tema es este ejercicio, lo que yo les decía, ¿cómo hacemos para saber cómo conjugamos lo que es los diferentes tipos de sectores públicos, privado, perdón, sector público nacional, provincial, municipal y privado, con los diferentes tipos de hacienda? ¿Sí? Esto que yo les decía, que originariamente nosotros estábamos definiendo lo que eran haciendas y después tenemos que compatibilizar con esto que hablan los economistas del sector público privado. El sector público y el sector privado. Y por ahí el tercer sector, que no quisimos poner acá, pero bueno, eso también habla mucho del tercer sector público y privado, y en el público estamos hablando del sector público nacional, provincial y municipal. Bueno, miren, sí. Voy a volver a repetir por qué razón los consejos profesionales se consideran haciendas conexas. Entes. No son haciendas, son entes. Entes paraestatales. Paraestatales, sí. No son haciendas porque el consejo profesional nuestro, por ejemplo, el caso específico del consejo profesional nuestro, para poder sobrevivir, digamos, nosotros aportamos. Eso tiene patrimonio propio. El patrimonio surge, la hacienda es privada, porque de allí, todo surge de los aportes de los socios, de los que estamos asociados al consejo, ¿sí? De que nosotros estamos asociados. Y ellos cumplen una función que la debe cumplir el Estado, que es la del control de la matrícula. Es una función, por eso es un ente paraestatal, porque esa función la debe cumplir el Estado provincial. No obstante, ¿quién mejor va a controlar una matrícula profesional que acá venga el vecino del frente, que no es nada, que es un perito que estudia en la escuela de comercio y que cree que sabe, se va a dedicar a llevar contabilidad, ¿sí? O a liquidar impuestos. ¿Mm? Entonces, ¿quién va a verificar eso? Va a ser el consejo profesional, ¿sí? Profe, lo que pasa es que una de sus filminas dice que dentro de la hacienda están los consejos profesionales. Y como dentro de los consejos, que como es un ente. No, pero ahí dice hacienda en la filmina. Por eso la pregunta del compañero, papá. ¿Dónde está? ¿Dice hacienda? Sí. Hacienda privada. ¿Está? Con funciones conexas al Estado. Ente paraestatal propiamente dicho. No sé, quizás he leído mal. Sí, profe, está bien, perdón. No está bien, yo quizás he leído mal. Fue por eso, la confusión.
Bueno, chicos, esto es lo que me gustaría que hagamos, por lo menos para que podamos entender unos cuantos de estos y luego sigamos con el otro. Y luego sigamos con el otro, para que ustedes lo hagan y si que tienen alguna duda, me pregunten, ¿sí? Bueno, no se dice Secretaría de la Primera Infancia, Niñez y Familia. Bueno, si nosotros no, una secretaría va a ser una hacienda central. Y si nosotros vemos en el organigrama de la primera infancia, niñez y familia es un sector público, estamos hablando del sector público provincial, ¿sí? El Hospital Arturo Ñatilla es sector público provincial y es un organismo descentralizado. Ustedes nos van a preguntar, ¿cómo sabemos que es un organismo descentralizado? Acá, en el anexo que es lo último que tenemos, acá tenemos todo lo que son, que eso sí lo tienen que saber de memoria, lo que son las empresas públicas, y acá abajo están los organismos descentralizados, ¿sí? Ustedes se fijan acá, en esta parte de acá abajo están, no sé si no se ve, si lo tapo ya no veo, ¿sí? Acá están todos, nosotros siempre los escribimos, cada vez nos está quedando más chico nos queda más chica la hoja que no los podemos hacer, ¿sí? No los podemos compilar ahí. Bueno. Es un hospital de autogestión y es un organismo descentralizado. La AMT, que es la Asociación Metropolitana de Transporte, esto ustedes ya habrán sentido nombrarlo, estamos en el sector público provincial y también es un organismo descentralizado. Ya les vuelvo a explicar por qué lo sé yo, porque es la voluntad del legislador y lo tenemos anotados acá, cuáles son. Y eso les sugiero que los aprendan, ¿sí? El Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta, esto es municipal y es Hacienda Central, es lo mismo que el Poder Legislativo. La Subsecretaría de Políticas Penales, esta es una subsecretaría, estamos en el sector público provincial, por ahí estas cuestiones se pueden llegar a confundir. Ay, disculpe, chicos, voy a cerrar la puerta. Disculpen, si no están hablando, me perturbo. Se puede confundir si es que es nacional o provincial. Bueno, yo les sugiero que por ahí tienen el organigrama. Este tipo de preguntas así capciosas y de doble sentido por ahí no se hacen en los parciales. Pero bueno, vean un poquito, sobre todo en las de práctico, tenganla en cuenta porque ahí puede surgir alguna pregunta de esta, ¿sí? Y bueno, como es, acá estamos hablando de una subsecretaría, hablamos de la administración central. El servicio ferroviario turístico Tren a las Nubes, Sociedad del Estado, bueno, el sector público provincial. Y si ustedes se fijan, es una empresa pública. Acá cuando hablamos de Sociedad del Estado, de SE, Centro Tomógrafo, Sociedad del Estado o SA, es una empresa pública, siempre. A ver. Bueno, no, entonces es más o menos dentro del mismo. Acá. La Cámara de Comercio de Salta, el número 28, la Cámara de Comercio de Salta es sector privado, ¿sí? Es sector privado, igual que el Banco Macro, es sector privado y su hacienda es privada, ¿sí? Su hacienda es privada. Este otro, el Consejo Profesional de Ciencia Económica, que es lo que veía, es sector privado. Y su hacienda es una hacienda paraestatal, ¿sí? Es una hacienda paraestatal esta. El Museo Nacional de Bellas Artes es sector público nacional. Ay, dice que es hermoso este museo, ¿no? Yo no fui nunca, pero si tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires y de verlo, no dejen de verlo. Tengo un hijo que él estudiaba, estaba haciendo una maestría ahí, y me contaba las cosas hermosas que tiene. Bueno, yo las veces que fui siempre fui a las corridas, nunca tuve oportunidad de verlo, pero dice que es muy lindo, ¿no? La mayoría de las veces es gratis. Bueno, y es un organismo descentralizado, ¿sí? Bueno, la Policía Federal, es desconcentrada, el Museo Nacional es desconcentrado, igual que la Policía Federal es desconcentrado, y el servicio de la provincia de Salta, penitencia de la provincia de Salta, también es un desconcentrado.
Bueno, fundamentalmente esto les quería mostrar la Cámara de Comercio, el Tribunal de Cuentas de la provincia, el sector público municipal y es Hacienda Central. Es lo mismo que la Auditoría General de la provincia. Bueno, la actividad número 2 de este trabajo práctico es lo que nos está pidiendo. Nos dice, con relación a los aspectos generales de la reforma del sistema de administración financiera y sistema de control del sector público nacional, Ley 2456, realice lo siguiente. Enumere, describa y comente los subsistemas que conforman la administración financiera pública, compare los que se encuentran contemplados en la ley de referencia. ¿Sí? Nosotros acá... Ay, chicos, pregúntenme fuerte. Acá recién veo. Serían la 17 y la 18. Sí, ya vuelvo. Chicos, hablen, por favor. No me escriban por el chat porque... Acá está la 17 y la 18. ¿Alguna pregunta respecto a esa? Bueno. Listo. Bueno, volvemos al tema que les estaba explicando. Bueno, nosotros tenemos, que esto ya lo tienen que haber visto en las clases teóricas, nosotros tenemos lo que es el modelo de administración financiera del CIMAFAL. ¿Qué es el CIMAFAL? El CIMAFAL es un sistema integrado de administración financiera de América Latina y el Caribe, que lo hizo una empresa a requerimiento de los Estados Unidos, con un préstamo del BID, que contrató a través de la Price Waterhouse para que, dado todos los sistemas de corrupción que había, la desintegración que había en la información financiera en los estados provinciales, y por eso todo eso llevaba a la corrupción, a los grandes sistemas de corrupción, a que no había información oportuna, a que los presupuestos se aprobaban tardíamente, que más bien eran pospuestos, no eran presupuestos. Se estaba aprobando en el mes de octubre un presupuesto que ya se contra ejecutado. Bueno, que era todo un caos imperante que había en ese momento. Los Estados Unidos, a través, ustedes me dicen por qué, porque los Estados Unidos siempre es lo que maneja el mundo, bueno, no siempre, en los últimos tiempos, porque, bueno, hay distintos momentos e hitos de la historia. Entonces encargó, a través de la empresa de la Price Waterhouse, a que hicieran un sistema modelo para América, sistema modelo para América, integrado para América Latina y el Caribe, ¿sí? De administración financiera, sistema integrado de administración financiera, que era un sistema integrado, un sistema modelo para América Latina y el Caribe. Bueno, este sistema estaba integrado por, ellos lo que proponen es un sistema de presupuesto, un sistema de crédito público, de tesorería, de contabilidad, de administración de bienes, de contratación, de inversión pública, de administración de personal y de administración de ingresos públicos. Eso es lo que ellos proponen en esta cuestión del CIMAFAL. Es un documento que, si ustedes lo quieren leer, está subido a la plataforma, que es el modelo del CIMAFAL. Bueno, cuando se aprueba la ley 2456, se la hace en base a este sistema integrado. Pero este sistema va a componerse de estos subsistemas de administración financiera, que es el de presupuesto, el de crédito público, el de tesorería y el de contabilidad. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos comparando lo que sería todo lo que es este sistema de administración financiera, que es lo que se llama sistema de administración financiera, y lo que nosotros tenemos en la ley. Lo que nosotros tenemos en la ley son estos 4 sistemas que tienen una relación con estos sistemas de acá. Este sistema son subsistemas de administración financiera. Este sistema de administración de bienes y de contrataciones los llamamos sistemas conexos. ¿Por qué los vamos a llamar sistemas conexos? Porque, si bien es cierto, están en la ley, pero están enunciados en la ley.
no están desarrollados en la ley esta 2456. Acá, cuando termina la ley, acá en la última parte de la ley, dice que el artículo 135 dice que el Poder Ejecutivo Nacional, en el plazo de 90 días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y otro que organice la administración de bienes del Estado. Bueno, tuvieron que pasar muchísimos años, esta ley es del año 92, y tuvieron que pasar muchísimos años, hasta el 2001, por ejemplo, en la que se aprueba el sistema de contratación. Al estar mencionados en la ley, los estamos llamando sistemas conexos, ¿sí? Y otra cuestión, que al ser este un sistema de administración financiera, no lo vamos a considerar a este sistema de control interno y de control externo, porque estos son subsistemas de control que no entran dentro del sistema de administración financiera. El sistema de administración financiera está. Si a mí me preguntan cuál es lo que a mí el CIMAFAL me propone en el sistema de administración financiera, será el de presupuesto, el de crédito público, el de tesorería, el de contabilidad, el de administración de bienes, el de contrataciones, inversión pública, administración de personal y administración de ingresos públicos. Estos sistemas nosotros los tenemos por separado. No los tenemos dentro de la ley. ¿Por qué? Imagínense ustedes en cuántas materias tienen impuestos. Tenemos la toma, el derecho tributario. Calculen, esto no entraría acá, en lo que está la ley 2456. Está por otra parte. El sistema de inversión pública también está por separado, igual que el sistema de inversión de personal. Hay un sistema por separado, con leyes de administración de personal y con todas estas cuestiones. Entonces, nosotros, si estudiamos en la ley, vamos a estudiar estos subsistemas, estos sistemas que son conexos, y dentro de la ley también va a estar los sistemas de control. Por eso la ley se llama Ley 2456 de Administración Financiera Gubernamental y Sistemas de Control. Y sistemas de control, ¿sí? ¿Les ha quedado claro esto? Estamos comparando estos subsistemas. El sistema de administración financiera con lo que está en la ley. Bueno, ahora lo que nos está diciendo que enumere, describe y comente y compare los subsistemas de administración financiera provincial. Ahora vamos a hablar de los subsistemas de administración financiera provincial. Vamos a comparar lo que es la nacional esto es la administración financiera pública, no es provincial, es la pública, la provincial viene más adelante. Esto tenemos el sistema de subsistema de presupuesto, que está normado por la ley 2456, y cuyo órgano rector va a ser la Oficina Nacional de Presupuesto. Y el órgano coordinador de la Nación es la Secretaría de Hacienda. Todo esto, ¿dónde está? Esto está en el artículo 16, bueno, ahora ver. El sistema de crédito público, que es el que sigue en la ley de presupuesto, ¿sí? Fíjense, la ley de presupuesto, en la ley, el presupuesto es el sistema más grande, vamos del artículo 11 hasta el artículo 55, y luego viene el de crédito público, que está reglamentado del artículo 56 al 71, y la norma que a mí me establece la división de estos sistemas va a ser el artículo 5, ¿sí? Y esto, el órgano rector va a ser en la Oficina Nacional de Crédito Público, y el órgano el órgano coordinador va a ser la Secretaría de Finanzas, ¿sí? Acá tenemos Secretaría de Hacienda, Tesorería y Contabilidad, que son los subsiguientes a crédito público, artículos 72 al 84 y contabilidad del 85 al 95. Por supuesto que nadie le va a estar preguntando el número de artículo, porque si yo no lo leo tampoco me acuerdo. Esto está en donde va a estar enunciado que el órgano rector es en el artículo, que va a ser la Tesorería General de la Nación, es en el artículo 73, y acá que es la Contraloría General de la Nación es el artículo 88, pero estos van a depender de la Secretaría de Hacienda, igual que la Oficina Nacional de Presupuesto. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un gravísimo problema ya desde hace muchísimo tiempo con el tema de la deuda pública, ¿sí? Donde se genera la deuda pública se va a generar acá, en la Oficina Nacional de Crédito Público. Por eso es que tiene su propio órgano rector,
¿sí? El órgano rector es una cuestión bastante complicada, entonces ¿a quién se le va a dar el crédito? ¿A quién no se le va a dar? ¿Qué oficina quién lo va a pedir al crédito? Y acá hay una centralización normativa y operativa en este sistema, en el sistema de crédito público, porque, por lo que les vuelvo a explicar, es un tema bastante complejo, el tema de la deuda pública, y bueno, el tema de la deuda pública es aquello que nos trasvasa todo, a todo el pueblo argentino nos complica y nos complica bastante. Entonces, bueno, aunque sea reglamentariamente, se lo trata por separado a él, ¿sí? Bueno, luego vamos a tener el sistema de administración de bienes, que es el que yo les decía, el artículo 135, y el sistema de contratación. ¿Quién va a ser el órgano rector? Va a ser la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Esto surge mediante el decreto 1382/12 y van a depender de la Contaduría General de la Nación. O sea, ¿por qué? Ya vamos a ver cuando estudiemos este sistema, que el sistema, la Contaduría General de la Nación se va a ocupar de lo que son los bienes muebles y la Agencia de Administración de Bienes del Estado de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional tiene muchísimos bienes inmuebles, tierras, terrenos, todo lo que era ferrocarriles argentinos. En un principio, después la agencia, la oficina, la ONAVE, el órgano nacional de bienes del Estado, se crea específicamente para ver qué sucedía con todos estos que eran bienes del Estado, ¿sí? Era de ferrocarriles, perdón, para controlar lo que eran los bienes de ferrocarriles argentinos, que eran muchísimos los bienes que tenían. Bueno, luego se amplía y se la reemplaza con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es lo que actualmente existe y se va a ocupar específicamente de lo que son los bienes inmuebles. Y de los bienes muebles, la Contraloría General de la Nación. Lo que es contrataciones, existe la Oficina Nacional de Crédito Público por el decreto 1545/94, ¿sí? Y estos, si bien es cierto, en ninguno de los dos dice específica y taxativamente que el órgano coordinador va a ser la jefatura de gabinete de ministros. No obstante, en ambos, cuando se crea, se dice con dependencia jerárquica de la jefatura de gabinete de ministros, ¿sí? Con dependencia jerárquica de ellos. Bueno, luego nosotros tenemos el sistema de control, que es otro sistema distinto, que es el de control interno, que está regulado en la ley desde el artículo 96 al 115, y el de control externo del 116 al 131. ¿Quién dice que el órgano rector y el órgano coordinador en estos sistemas de control es el artículo 7 de la ley, que va a ser la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, y la Auditoría General de la Nación? Ellos no van a tener ya órganos coordinadores, sino que ellos mismos son los que se controlan, son sus órganos coordinadores y sus órganos rectores. Ya vamos a ver más adelante cómo están conformados cuando veamos el sistema de control. Bueno, acá describa, comente, enumere, describa, comente y compare los subsistemas de administración financiera pública. De administración financiera provincial, perdón. Y de presupuesto está formado los órganos rectores por la Oficina Provincial de Presupuesto. El de crédito público, nosotros no tenemos una oficina de crédito público. Nosotros lo que sí tenemos es un programa de deuda pública. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos lo que es crédito público, el Sistema Nacional de Crédito Público se ocupa totalmente tiene un sistema que es el SIGADE, un sistema de información, de todos los créditos que están saliendo, de todos los créditos que hay en el mundo. Entonces, y antes de pedir un crédito, la provincia se va a dirigir allí a la Oficina Nacional de Presupuesto, y ellos son los que nos van y ellos son los que van a inducir y van a sugerir cuál es el mejor crédito para la provincia. Además, también, sin el aval del Estado Nacional, la provincia no puede tener créditos internacionales. Entonces, ellos son los que se van a ocupar de todo este sistema de crédito público
Y luego nosotros lo único que tenemos acá es un programa de deuda pública. Ese programa de deuda pública está dentro de la Contaduría General de la provincia y que tienen como órgano, la Contaduría General es el órgano rector y como órgano coordinador la Secretaría de Finanzas y que dependen del Ministerio de Economía. ¿Sí? Bueno, tenemos la Tesorería, cuyo órgano rector es la Tesorería General de la provincia, el sistema de contabilidad, cuyo órgano rector es la Contaduría General de la provincia, administración de bienes, también tenemos un programa de administración de bienes que está dentro de la Contaduría General de la provincia. Contrataciones, tenemos el órgano rector, que es la Unidad Central de Contratación. Y en el sistema de control interno vamos a tener, esto es por la ley, perdón, la contratación es por la ley 8072, que es la ley de contrataciones que rige en la provincia, y acá nosotros tenemos el de control interno y el control externo, que es la SIGEP, cuyo órgano rector es la ley 7100 TAP, la Sindicatura General, y esto está establecido en la ley 7103, en el artículo 12, y la Audiencia General de la provincia, que está en la ley 7103, que es en el artículo 30, ¿sí? Estos tienen leyes especiales. Ustedes ya saben, el profesor Moreno les tiene que haber dicho en la clase de que nosotros no tenemos una ley provincial. Y nos estamos rigiendo acá por la ley del ministerio. Esto sí, la ley de contrataciones, hay una ley, teníamos la antigua ley, y que luego hace 2 años que fue modificada y apareció la ley 8072. Y bueno, y esta ley que desde el año 2001, no me acuerdo si de 2001 o del 2000, no, del 2001, surge la ley esta, la ley 7103. Bueno, la ley ya no tiene un año, porque van por número. Y es desde allí que establece que existen los sistemas de control interno y de control externo en la provincia. ¿Sí? Bueno, acá lo importante que nosotros tenemos, lo importante que tenemos es las grandes unidades. En la actividad número 3, nosotros tenemos acá, dice, en el esquema anexo se muestran las relaciones administrativo-financieras entre los organismos del sector público provincial. Analicen el mismo las distintas relaciones existentes entre las estructuras orgánicas y el sistema circulatorio de la hacienda pública. En tal sentido, identifique grandes unidades de administración financiera contable, ¿sí? Grandes unidades de administración financiera contable chicos, ustedes al cuadrito este lo ven muy sencillo, muy fácil, no vayan a creer que es tan sencillo y fácil hacer, ¿sí? Nos llevó bastante tiempo mostrarles esto del sistema circulatorio, cómo circulan, cómo es dentro de la administración financiera pública. Dentro de la administración financiera provincial, ¿sí? Y chicos, espero que lo sepan, porque nosotros por ahí están en el examen, y por ahí uno les pregunta, le dice, trabajo práctico número 2, el anexo al trabajo práctico número 2, y ninguno de ustedes, y más de uno, se pierde cuando le hacemos esa pregunta. Disculpame unos amigos que voy a prender la luz. Bueno, nosotros acá, lo que tenemos dice, grandes unidades de la administración financiera contable. Estas grandes unidades, por un lado, vamos a tener, si ustedes se fijan en esta columna del medio, tenemos la primera, la segunda y la tercera. En esta columna, la tercera columna, vamos a tener, en principio, de abajo hacia arriba, la unidad central de contrataciones, que es el órgano rector, de contratación. Tenemos la Secretaría también, el órgano rector y la Secretaría de Procedimiento de Contrataciones, que se va a ocupar de otros aspectos del sistema de contratación, ¿sí? De otros aspectos, que es el tema de las licitaciones, que yo les comentaba hace rato.
Entonces, si bien la que da las normas, la Unidad Central de Contrataciones, también la complementa la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones, y eso ya lo vamos a ver cuando veamos la Ley 8071. Por otro lado, tenemos también la Tesorería General de la Provincia, la Contaduría General de la Provincia, la Oficina Provincial de Presupuestos. Todos estos son órganos rectores. Son órganos rectores que van a dictar todo lo que es la normativa de la provincia. Todos estos órganos rectores acá no son bicéfalos. Acá dependen únicamente de un órgano coordinador que es la Secretaría de Estado de Finanzas. La Secretaría de Finanzas, a su vez, está inserta dentro de lo que es el Ministerio de Economía, ¿sí? Dentro de lo que es el Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las grandes unidades, vamos a tener toda esta parte de acá. Esto que tenemos aquí, y por otro lado, tenemos, fíjense, tenemos dos cuestiones bien diferenciadas, que es el poder ejecutivo y otros poderes. Cada uno de los que dependen del Poder Ejecutivo, órgano de la coordinación de la administración de la gobernación, la coordinación de enlace y de políticas de la gobernación, ellos tienen un SAF, llámese como se llame, ¿no? El Ministerio de Gobierno, Derecho y Trabajo, Producción y Derecho Sustentable, la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Turismo y Deporte, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Infraestructura, la Sindicatura General de la provincia, todos ellos tienen un SAF. Y esos SAF tienen una dependencia, como yo les explicaba, ese SAF tiene una dependencia funcional de todos estos órganos rectores, que son quienes les van a dictar la normativa. Pero no tan solo ellos, de los otros poderes sucede lo mismo. Sucede lo mismo, y ellos se van a llamar de otra manera. Vamos a tener lo que es el poder legislativo, el poder judicial. El poder legislativo dividido en sus dos cámaras, de diputados y de senadores. El poder judicial, el Ministerio Público y la Auditoría General. Estos dos son los extrapoderes. El Ministerio Público y la Auditoría General son extrapoderes. Ellos, llámese, dependen, bueno, el Poder Legislativo en su Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el órgano de Auditoría General, van a tener diferentes nombres. Secretaría Administrativa será en la Cámara de Senadores, Secretaría Administrativa, Área Administrativo-Financiera, Área Administrativa, Dirección de Administración en el Poder Judicial, Dirección de Administración, Dirección de Personal en el Ministerio Público y Gerencia del Área Administrativa en la Auditoría General. Ellos también se van a reportar hacia estos órganos rectores. Ellos tienen otra dependencia jerárquica del Poder Legislativo, no obstante, a efectos de unificar toda la normativa y que cuando acá se elabore una cuenta general, la cuenta general sea una sola cuenta general del ejercicio, el presupuesto tiene que ser uno solo y todos tienen que ser la misma normativa. ¿Para qué? Para poder comparar, para poder compilar esa información. Todo esto va a surgir de acá, del medio, ¿sí? Va a surgir de acá, de estos órganos rectores que van a dar todas las mismas normas y todos tienen que acatar esa normativa. Les guste o no les guste, tienen que acatar toda esa normativa. ¿Estamos? Entonces, al acatar ellos toda esa normativa, tiene que ser congruente, ¿sí? Tiene que ser congruente y específica para todos ellos. Bueno, por acá abajo tenemos lo que son las diferentes empresas públicas. Bueno, estos son los órganos rectores. Bueno, acá abajo tenemos las empresas públicas, que es lo que les pido que por favor a los que son en la provincia las estudien de memoria y sepan cuáles son las empresas públicas para que puedan dar algún ejemplo y que para que llegado el caso, sí que se les pregunta qué tipo de organización es, sepamos que son empresas públicas. En esto sí, ustedes tienen que conocer lo que son las empresas públicas provinciales como los organismos descentralizados. Sí, esto le digo que cada vez ya tiene que ser la letra más chiquita porque cada vez
se crean más organismos descentralizados que tienen su propio SAF. Lo que le quiero explicar acá, se llame como se llame coordinación económica, secretaría, gerencia, lo que sea, no obstante, estos van a responder a la normativa que dan los órganos rectores, y este órgano coordinador es el que coordina todas las funciones que existen entre esos órganos rectores, ¿sí? Para que estos límites que hay entre uno y otro no se superpongan, entonces para eso existe un órgano coordinador. Y esos dependen del ministro de Economía, ¿sí? Bueno. Esto que les decía acá, los órganos rectores, que es la Oficina Provincial de Presupuesto, la Contraloría General de la Provincia, la Tesorería General de la Provincia, la Secretaría de Procedimientos de Contratación y la Unidad Central de Contratación. Estos son los subsistemas de administración financiera y los órganos rectores existentes en el esquema, ¿sí? Acá tenemos acá abajo los distintos órganos rectores y las empresas públicas, que es lo que les decía hace un rato, y que dependen de acá, ¿sí? De la otra parte del esquema que tenemos allí. Y acá, cuando estamos hablando de los organismos descentralizados y las empresas del Estado, están acá abajo, ¿sí? Esto les pido por favor que los estudien. Bueno, ya tenemos temática acá con el tema ASISAP, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, ahora las competencias. Nosotros lo que queríamos con este ejercicio, fundamentalmente, es que una vez que los distinguimos a ellos, es decirles a ustedes la actividad número 4. Determinar las actividades que a continuación se detalla si son competencia de los órganos rectores o de los SAF pertinentes. Bueno, es distinguir, por ejemplo, y buscamos distintas actividades que se hacen para que ustedes puedan distinguir a quién le corresponde, ¿sí? Porque, bueno, nosotros todos trabajamos en la administración pública y estas cuestiones nos parecen bastante más simples y más sencillas, y quizás a ustedes se les complica un poco más. Por eso, dándoles un ejemplo. Acá, brinda apoyo administrativo al ministro de Turismo y Deporte y tiene a su cargo el cumplimiento de las políticas. El cumplimiento, estamos hablando, no dictarlas a las políticas, sino que cumplan las políticas, normas y procedimientos que elabora la Tesorería General de la provincia, entre otras funciones. ¿Sí? Entonces, esto, para dar cumplimiento a la política, no la dicta la política ni a la norma, va a ser el SAF del Ministerio de Turismo y Deporte. ¿Sí? Ahora dice, confecciona las rendiciones de cuentas de la Secretaría de Trabajo. Eso es el SAF del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo. Dice, emitir y mantener actualizadas las normas de control interno, de la auditoría interna y las normas generales de evaluación de programas para el sector público provincial. Si estaríamos hablando del nacional, bueno, sería la Sindicatura General de la Nación, pero esto hemos circunscrito específicamente a la provincia. Es la Sindicatura General de la provincia. Efectúa los registros contables y presupuestarios en el GD. El GD, Edward, es el sistema que compró la provincia, así se llama el GD, Edward. Los sistemas efectuar los registros contables y presupuestarios en el GD, Edward, correspondiente a la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo. Eso aquí no va a ser el SAF del Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable, ¿sí? Porque la Secretaría esta depende de este ministerio. Dice, elevar a consideración del Ministro de Seguridad y Justicia los proyectos de modificaciones presupuestarias de la Dirección de Justicia Penal Juvenil. Bueno, la Secretaría Penal Juvenil depende del Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia. Entonces, si tiene elevar a consideración los proyectos de modificaciones presupuestarias, ¿quién lo va a hacer? El SAF. Dice, elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Secretaría de Discapacidad. La Secretaría de Discapacidad depende del SAF, del Ministerio de Salud Pública.
Entonces, depende del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Estamos hablando de la elaboración de un anteproyecto de presupuesto de la Secretaría de la Discapacidad, es el SAF que corresponde a ese Ministerio de Salud Pública. Dice, prepara la cuenta general del ejercicio. A la cuenta general, a toda la cuenta general del ejercicio la prepara la Contraloría General de la provincia, ¿sí? Es la que compila la cuenta general, pero lo que es parte de cada uno de los ministerios lo va a hacer el SAF de ese ministerio. Dice, elaborar el plan de cuentas presupuestario correspondiente a cada ejercicio. Eso lo va a hacer la Oficina Provincial de Presupuestos. El plan de cuentas, chicos, no sé si hay un que está hablando, ¿por qué no apagan ¿cómo se llama? El audio, por favor. Dice, elaborar el plan de cuenta presupuestario correspondiente a cada ejercicio, esto lo hace la Oficina Provincial de Presupuestos, porque esto ya es de nivel macro. Por otro lado dice, elevar a consideración del Ministerio de Infraestructura la documentación que requiere la Contraloría General de la provincia para la elaboración. Entonces, acá hay documentación que se requiere para hacer la cuenta general. Y eso, ¿quién lo hace? Cada uno de los SAF están insertos en cada uno de los ministerios, ¿sí? De los ministerios o de los órganos, o de los, ¿cómo se llama? O de los organismos descentralizados, o de las empresas y sociedades del Estado, o de lo que serían los órganos extrapoderes, los órganos extrapoderes, ¿sí? Dice, elaborar el proyecto de presupuesto anual de la administración provincial, esto lo va a hacer la Oficina Provincial de Presupuestos, ¿sí? Y dice, poner en conocimiento del Poder Ejecutivo y del Fiscal de Estado los actos detectados en el ejercicio de sus funciones que hubieran acarreado o estime puedan acarrear perjuicios significativos para el patrimonio público. Esto lo hace la SIGEP, porque la SIGEP no tiene personería jurídica propia y no puede ir por sí mismo ante la justicia. En cambio, si esta función, bueno, no el fiscal de Estado, si es que hubieran detectado en el ejercicio de su función, hubiesen acarreado o estimen puedan acarrear perjuicios significativos para el patrimonio público, poner en, ya lo puede hacer, o sea, hay actos que en el ejercicio de sus funciones también lo encuentra la auditoría. Y la auditoría, como sí tiene personería, es un órgano extrapoder y tiene personería jurídica propia, ya va por sí mismo, la auditoría general, ante ante lo que sería ¿cómo se llama? Al Poder Judicial. No el caso de la judicatura, hay que conocer que no apagan el micrófono, no sé de quién es. Bueno, va la Sindicatura General. Y dice, solicitar, va a la Auditoría General, va por sí misma. Va por sí misma ante el fiscal de Estado. Y dice acá, solicitud de presupuesto para el análisis del curso de capacitación del personal de la Secretaría de Modernización del Estado. Bueno, eso sería el SAF de la Secretaría General de la Gobernación. Y bueno, este último, bueno, está, por favor, elabórenlo ustedes, háganlo ustedes, cualquier cosa me están preguntando, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si es que tienen alguna duda, si es que tienen alguna cuestión que quieren preguntar, ¿quién les ha quedado alguna duda? Bueno, díganme, y si no, bueno, en un ratito nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Porque yo voy a dar la clase esta, la clase teórica, y les voy a dar la clase teórica, y bueno, nos vemos en un rato, el que quiera asistir, y el que no, bueno, no sé, ustedes verán, ¿sí? Y si no, nos vemos la próxima clase. La próxima clase, y ahí sí bajen el trabajo práctico número 3, y el número 4, por favor, ¿sí? Sí, pero... Bueno, nos vemos después, ¿sí? Ya vamos a finalizar, y si no, nos vemos el próximo jueves.
Bueno, Vamos, profe, muchachos. hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Gracias.